Cuando volví a casa después del funeral de mi marido, mi nuera Patricia me miró directamente a los ojos y me dijo con un tono frío y burlón: «A partir de ahora, dormirás en la cama del perro». Yo, que había mantenido económicamente a la familia durante años, pagando las facturas, ayudando con el alquiler e incluso llenando su nevera cuando no tenían suficiente para comer, estaba siendo tratada como una carga. La humillación me golpeó como un golpe físico. Me dolía el corazón mientras miraba mi equipaje tirado en el garaje, y la vida que había construido en silencio para mí misma de repente me parecía sin sentido. Todo lo que había hecho para proteger y mantener a mi familia parecía haberse desvanecido en una sola y cruel frase. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto que haya escuchado jamás. Si alguna vez te has sentido menospreciado, tratado como si tu valor hubiera desaparecido en el momento en que dejaste de dar, entonces sabes el dolor que sentí en mi pecho aquella noche. Si alguna vez te has entregado a personas que te han dejado vacío a cambio, dale a me gusta a esta historia, porque no estaba solo en ese dolor, y tú tampoco lo estás. Lo que hice a continuación, mi silencio, mi secreto, sorprendería a todos los miembros de la familia. A la mañana siguiente, estaba en el garaje, pensando en mi próximo paso, cuando apareció Patricia, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada aguda y hostil. Fue entonces cuando me di cuenta de que mantenerme firme iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Su tono era casi informal, como si todo fuera perfectamente normal. «Stephanie», dijo, «tenemos que hablar de algo importante». Levanté la vista lentamente, no respondí, solo esperé. Patricia entró, con el tacón resonando en el suelo del garaje. «Ahora que tu marido se ha ido, las cosas van a cambiar por aquí. Marcus y yo hemos estado revisando las facturas y es obvio que necesitaremos algo de ayuda extra. Lo entiendes, ¿verdad?». Las palabras eran suaves, recubiertas de una falsa dulzura. Pero debajo de ellas, sentí la misma frialdad que había percibido desde ayer. Los ojos de Patricia se posaron en mi bolso, el que siempre tenía cerca. «Ahora recibes una pensión, ¿verdad? Estoy segura de que tu marido hizo los arreglos necesarios para ti. Tendría sentido que se la cedieras a Marcus. Él la administrará para el hogar. De esa manera, todos se benefician». Apreté ligeramente la correa de mi bolso. Estudié su rostro. No había rastro de compasión, ni atisbo de amabilidad hacia una viuda afligida, solo cálculo. Patricia insistió: «Piénsalo, no tendrías que preocuparte por nada, nosotros te cuidaremos. ¿No es eso lo que hace una familia?». La hipocresía de sus palabras me golpeó como un jarro de agua fría. ¿La familia? Era la misma mujer que había tirado mis maletas al garaje hacía solo unas horas, que me había dicho que mi lugar estaba en la cama del perro. Y ahora hablaba de la familia, solo cuando había dinero en juego. Me dolía el pecho, pero me mantuve quieta. Lentamente, negué con la cabeza. «No». Solo esa palabra, suave pero firme, llenó el espacio entre nosotras. Patricia parpadeó, como si no hubiera oído bien. «¿Perdón?». Levanté la vista, con voz tranquila aunque mi corazón latía con fuerza. «No. No voy a firmar nada». Patricia apretó la mandíbula y su expresión cuidadosamente compuesta comenzó a resquebrajarse. «No lo entiendes. Esto es por el bien de todos, por el bien de la familia». Exhalé, con las manos cuidadosamente cruzadas en mi regazo. He dicho que no. Durante años, esa palabra nunca había salido de mis labios en esta casa. Había dado, y dado, y dado, hasta que mi generosidad se confundió con obligación. Pensé en los innumerables sacrificios, pagar su alquiler, comprar sus muebles, llenar su nevera, y mi pecho se apretó con la traición. Les había dado todo lo que tenía de buena fe. Cada dólar, cada esfuerzo estaba destinado a construir amor y lealtad. Era yo quien le daba sobres con dinero en efectivo a Marcus cuando las facturas se acumulaban y no había forma de salir adelante. Yo había sido el silencioso salvavidas que mantenía unida a su familia. Probablemente pensaban que era fácil manipularme, una herramienta para usar y luego desechar. Pero esa noche, en el oscuro garaje que olía a polvo y aceite, me encontré trazando una línea que nunca antes me había atrevido a trazar.
Patricia me miró fijamente durante un largo rato, con los labios apretados. El silencio se hizo más pesado, cargado de una tensión tácita. Finalmente, soltó una risa aguda, amarga y burlona. «¿Así que así van a ser las cosas?», dijo, inclinando la cabeza. «¿Prefieres dejar el dinero en tu cuenta antes que ayudar a tu hijo? ¿Antes que ayudar a tus nietos?». Mi corazón se retorció al mencionar a mis nietos, niños inocentes atrapados en medio de una codicia que no entendían. Pero me mantuve firme. «Mi pensión es mía», dije en voz baja. «Y así seguirá siendo». Patricia entrecerró los ojos, dejando de lado su máscara de cortesía. «Estás cometiendo un error», siseó. «No creas que Marcus se alegrará de oír esto». Dio media vuelta y salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. El eco retumbó en el garaje, dejándome sola una vez más. Mi pecho subía y bajaba pesadamente mientras me recostaba contra la pared. Mi cuerpo temblaba, no por debilidad, sino por la liberación de años de silenciosa sumisión. Por primera vez, había dicho que no. Era una palabra pequeña, pero sentí como si una montaña se hubiera movido dentro de mí. No estaba segura de lo que Patricia y Marcus harían a continuación, pero sabía una cosa: mi silencio me había protegido antes, y ahora mi voz también empezaría a protegerme. Me sequé una lágrima de la mejilla y recuperé el aliento. Sabía que las exigencias no terminarían ahí, volverían, más fuertes, más duras, más desesperadas. Pero yo había cruzado el primer umbral. Mi silenciosa negativa solo parecía haber aumentado la tensión entre Patricia y yo. A la mañana siguiente, Marcus apareció en la puerta del garaje, con un tono extrañamente más suave. «Mamá», dijo, de pie, incómodo, con las manos metidas en los bolsillos, «no puedes quedarte en el garaje así, te mereces algo mejor. Hemos despejado la casa de invitados para ti». Lo seguí al exterior y mis ojos se posaron en la pequeña estructura situada en la parte trasera de la propiedad. La casa de invitados se había utilizado en el pasado para alojar a familiares que venían de visita. Era un espacio modesto, pero tenía privacidad, una cama, una pequeña cocina, e incluso un pequeño balcón que daba al jardín. A simple vista, parecía un gesto amable, un intento de restaurar la dignidad tras la cruel humillación que Patricia me había infligido. Yo, todavía crudo por el dolor y la confusión, trasladé mis pocas maletas a la casa de invitados. No dije nada, pero por dentro me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta repentina amabilidad? No tardé mucho en encontrar la respuesta. Esa noche, Marcus volvió a llamar a la puerta. Entró sin esperar a que yo le invitara a pasar y se sentó pesadamente en el brazo de una silla. Tenía el rostro demacrado y su tono era casi ensayado. «Mamá», comenzó lentamente, «sabes cuánto te quiero. Siempre has estado ahí para mí, para nosotros. Pero ahora mismo, las cosas están muy difíciles. Patricia está preocupada por las facturas y tenemos que pagar las cuotas del colegio de los niños, ya sabes cómo es». Junté las manos en mi regazo, sin decir nada. Ya sabía a dónde quería llegar. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz como si compartiera un secreto. «¿No quieres que vivamos cómodamente? ¿No quieres que tus nietos tengan todo lo que necesitan?». Ahí estaba, la culpa envuelta en el deber filial. Se me encogió el pecho. «Así que este es el precio de mi nueva habitación». Recordé los años que mi difunto marido y yo habíamos sacrificado por la educación de Marcus, por su futuro. Las largas noches de presupuestos, de privarnos de lujos para que nuestro hijo pudiera tener una vida mejor. Y ahora aquí estaba él, utilizando esos mismos sacrificios como arma arrojadiza. «Marcus», le dije en voz baja, con voz firme a pesar del dolor en mi corazón, «ya te he dado mucho. Más de lo que imaginas. Pero mi pensión es todo lo que tengo para asegurar mi vejez. No es algo que pueda simplemente ceder». Marcus apretó la mandíbula. «No es que te estemos pidiendo todo, solo un poco de ayuda, ni siquiera lo notarás». Levanté la vista para mirarle a los ojos. Estaban tranquilos, pero inflexibles. «¿Y si te doy esto hoy, qué me pedirás mañana?». La pregunta cayó como un peso.
Marcus se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña casa de huéspedes, mientras la frustración reemplazaba su fingida ternura. Se frotó la nuca, evitando mi mirada. Patricia cree que no confías en nosotros, murmuró finalmente. Tragué saliva para contener el nudo que se me formaba en la garganta. ¿Confiar? ¿Después de que me arrojaran al garaje como si fuera equipaje desechado? ¿Después de que me dijeran que durmiera en una cama para perros? Soy tu madre, Marcus, dije con firmeza. Pero no soy un monedero que puedas abrir cada vez que te sientas tenso. Mis palabras parecieron congelar el aire entre nosotros. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces Marcus exhaló bruscamente y sus hombros se hundieron. Está bien, quédatelo, pero no esperes que Patricia esté contenta con esto. Me dejó sola en la casa de invitados, tenuemente iluminada, con el clic de la puerta resonando como un veredicto. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblorosas ahora que la confrontación había terminado. Me susurré a mí misma. Primero Patricia, ahora mi propio hijo. ¿Hasta dónde me arrastrarán antes de que decida levantarme? Mi silencio permaneció intacto, pero por dentro, mi determinación se hizo más profunda. Al principio, mudarme a la casa de invitados me pareció una bendición silenciosa. Me dije a mí misma que era algo temporal, solo una forma de darles a Marcus y Patricia su privacidad, mientras se adaptaban. Incluso intenté convencer a mi corazón de que tal vez era una oportunidad para sanar en soledad, para pasar mis días rezando, leyendo y recordando a mi difunto marido. Pero pronto quedó dolorosamente claro, no se trataba de espacio, se trataba de distancia. Ya no compartíamos las comidas. Antes, Patricia me llamaba cuando la cena estaba lista. Ahora, el silencio llenaba el aire. A través de las finas paredes de la casa de invitados, podía oler el aroma del pollo asado, los plátanos fritos y el arroz especiado que flotaba en el patio trasero, pero mi plato seguía vacío. Ya no me invitaban a sentarme a la mesa que yo misma había ayudado a amueblar. Mis únicas comidas eran las sobras que Patricia dejaba fuera de la puerta en recipientes de plástico. A veces era un trozo de pan frío. Otras veces, nada en absoluto. Pero peor que el hambre era la forma en que hablaban cuando creían que no podía oírlos. Una noche, cuando fui a cerrar la ventana, escuché sus voces flotando a través del patio. El tono agudo de Patricia atravesó la noche. Ahora es inútil. Lo único que hace es sentarse ahí, respirando. ¿Te imaginas si realmente nos hubiera dado esa pensión? Ya habríamos terminado de pagar el coche. La respuesta de Marcus fue más lenta, más tranquila, pero más profunda. Está siendo egoísta, no le importan nuestras dificultades, siempre fingiendo ser frágil, como si no le quedara nada que dar. Esas palabras me destrozaron. Mi propio hijo, al que había llevado en mi vientre, alimentado, vestido y apoyado en todas las pruebas, ahora hablaba de mí como si fuera una extraña, una carga, un peso demasiado pesado de soportar. Volví a mi silla y me senté en la oscuridad, con las manos temblorosas. El silencio de la casa de invitados me oprimía el pecho como una pesada piedra. La soledad ya no era solo un sentimiento, se había convertido en mi compañera diaria. Pero lo que nadie en esa casa sabía, ni Marcus ni Patricia, era que yo guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. 17 millones de dólares. Esa era la cantidad que se había transferido discretamente a mi nombre tras el fallecimiento de mi marido. Años de cuidadosas inversiones, pólizas de seguro de vida y sus acciones en una empresa constructora se habían convertido en una transferencia final. Junto con ella venía la escritura de una mansión en Cancún, guardada a buen recaudo en mi cajón, donde nadie se atrevía a mirar. Sabía que no debía anunciarlo, mi familia no había dudado en descartarme como inútil en cuanto murió mi marido, quién sabe hasta dónde habrían llegado si se hubieran enterado de esto. Una tarde, me quedé junto a la cortina y observé desde mi pequeña ventana cómo la familia reía junta en el jardín. Patricia había organizado una pequeña barbacoa para sus amigos. Marcus daba la vuelta a la carne en la parrilla mientras Patricia servía bebidas y los niños corrían libremente por el jardín. Ni una sola vez se les ocurrió invitarme. Ni una sola vez miraron hacia la casa de invitados donde yo estaba sentada, observando como una extraña.
En ese momento, recordé las palabras de mi difunto marido, un recuerdo de hacía años, cuando me prometió: nunca estarás sola, no mientras yo viva. Se me llenaron los ojos de lágrimas porque ahora él ya no estaba y las personas que deberían haber sido mi ancla se habían convertido en una tormenta que me alejaba. Por la noche, a veces me susurraba a mí misma, tratando de ahogar las voces burlonas que resonaban en mi memoria. Les di todo. Les di mis años. Les di mi amor. Les di mi sacrificio. ¿Y qué me dieron ellos? Desprecio. Nada más que desprecio. La soledad se convirtió en un dolor agudo que perduraba con cada día que pasaba. Pero, en silencio, en lo más profundo de mi ser, comenzó a surgir otro sentimiento. Una fuerza tranquila. Pensaban que era débil porque permanecía en silencio. Pensaban que mi resistencia era rendición. Pero cuanto más tiempo permanecía aislada, más me daba cuenta de que el silencio no es debilidad. El silencio es preparación. Las noches en la casa de huéspedes eran largas y pesadas. El silencio me oprimía como un compañero indeseado. Sin embargo, en ese silencio, algo pequeño y frágil comenzó a despertarse. Al principio, era solo inquietud, un dolor que iba más allá del dolor y la humillación. Entonces, una noche, busqué un viejo cuaderno que había guardado en mi cómoda. La cubierta estaba gastada, las páginas amarillentas, pero aún conservaba el tenue aroma del perfume de lavanda que solía rociar sobre mis cosas, cuando la vida aún me parecía dulce. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana y cogí un bolígrafo. Las palabras surgieron lentamente, al principio con vacilación. Estoy cansada. Hice una pausa. Luego volví a escribir. Les dediqué toda mi vida y esto es lo que queda de mí. Las lágrimas empañaron la página, pero en lugar de cerrar el cuaderno, seguí escribiendo. Los recuerdos brotaron, el día de mi boda, cuando miré a mi marido y creí que nuestra familia se construiría sobre el amor. Los años de sacrificio, de anteponer a los demás. Las risas que una vez pensé que nunca se desvanecerían. Y ahora, el silencio, el rechazo, las bromas crueles susurradas cuando creían que no podía oírlas. Escribir me dolía, pero también me liberaba. El cuaderno se convirtió en un espacio donde mi dignidad permanecía intacta, donde mi voz aún importaba. Una noche, me detuve a mitad de una frase y miré mis propias palabras. Quizás no les debo todo. Esa idea me sorprendió, me pareció casi rebelde. Durante mucho tiempo, había vivido por deber, hacia mi marido, hacia mi hijo, hacia la familia que creía estar manteniendo unida. Pero ahora ese deber se estaba volviendo en mi contra, se había convertido en cadenas. Dejé el bolígrafo, con el corazón latiéndome con fuerza. Era posible que pudiera existir al margen de su aprobación. Que pudiera decir que no y seguir siendo digna de respeto, si no de ellos, al menos de mí misma. A la mañana siguiente, cuando Patricia llegó con un plato de comida y lo dejó en la encimera sin decir nada, no lloré como solía hacer. Simplemente lo cogí, comí en silencio y volví a mi escritorio. Escribí. No pueden quitarme lo que hay en mi corazón. Cada entrada se convirtió en un pequeño acto de rebeldía. No expresé mis sentimientos en voz alta, todavía no, pero los escribí, y, en esas líneas privadas, comencé a redescubrirme a mí misma. El aislamiento seguía doliendo, la soledad seguía siendo profunda, pero ahora tenía algo que me pertenecía solo a mí, mi voz, mi verdad, mi fuerza volviendo a la vida. Y aunque aún no podía verlo, esa pequeña llama, nacida en las páginas de mi cuaderno, pronto se convertiría en el fuego que lo cambiaría todo. Mi diario se había convertido en mi aliado secreto. Cada mañana, antes de que el resto de la casa se despertara, me sentaba en el pequeño escritorio de la casa de invitados y garabateaba con el bolígrafo sobre el papel. Mis palabras eran tranquilas pero firmes. Sigo siendo yo, sigo teniendo derecho a decidir sobre mi vida. Las escribía no porque las creyera del todo, sino porque necesitaba verlas en la página. Pero mi pequeño cambio en la fuerza no pasó desapercibido. Patricia, con su mirada aguda como siempre, percibió el cambio. Una noche, mientras el olor de la cena se colaba débilmente por la ventana de la casa de invitados, me invitaron a pasar al salón principal. Marcus y Patricia estaban sentados juntos en el sofá, formando un frente unido.
Sobre la mesa de centro había una caja de terciopelo cuyo contenido brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara de araña. Patricia fue la primera en hablar. «Madre», comenzó, con voz melosa pero con un tono firme, «como te has negado a contribuir con tu pensión, hemos pensado en otra forma en la que puedes ayudar de verdad a esta casa. Tus joyas». Se me encogió el pecho. Esas piezas, anillos, collares, brazaletes, no eran solo adornos. Eran regalos de Richard a lo largo de décadas de cumpleaños, aniversarios y días normales que él había querido convertir en especiales. Cada gema llevaba consigo un recuerdo, calidez, un pedazo de amor que le sobrevivió. Patricia continuó, señalando la caja. Ahora casi nunca las usas. Están ahí, acumulando polvo. Mientras tanto, nosotros luchamos por mantener esta casa. Venderlas nos ayudaría a todos, ayudaría a tu familia. Bajé la mirada hacia la caja. Reconocí el anillo de zafiro, el que Richard me había puesto en el dedo en nuestro 25º aniversario. Me dolió la garganta. Susurré, «Estas no están en venta». Mi hijo se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «Mamá», dijo Marcus, con más suavidad que Patricia, pero no menos insistente, «no quieres que vivamos cómodamente. No son solo baratijas. Podrían pagar deudas, hacernos la vida más fácil, incluso podríamos empezar a planificar el futuro de los niños. ¿No es eso lo que habría querido papá?». La culpa era como una puñalada. Por un momento, casi vacilé, casi creí la historia que me contaban. Pero entonces la voz de Richard resonó en mi memoria. «Son para ti, Steph, para nadie más». Mi mano temblaba, pero mis palabras salieron con más fuerza de la que sentía. «No. Son mías. No las venderé». El silencio llenó la habitación, denso y pesado. Patricia entrecerró los ojos y su dulzura se desvaneció. «Así que crees que los regalos de tu difunto marido valen más que las necesidades de tu familia viva. ¡Qué egoísta!». Me estremecí, pero permanecí sentada, agarrando mis manos temblorosas en mi regazo. El tono de Marcus cambió. Ya no sonaba como un hijo suplicante, sino como un hombre acorralado. «Mamá, te lo estamos pidiendo amablemente, no lo hagas más difícil de lo necesario». Levanté la barbilla. Mi voz era tranquila, pero firme. Mi respuesta sigue siendo no. La temperatura de la habitación pareció bajar. Patricia se burló en voz alta, con el rostro retorcido por el desprecio. «Increíble. Has vivido de esta familia, has comido en nuestra mesa, has dormido bajo nuestro techo, ¿y crees que no nos debes nada? Muy bien. Quédate con tus preciadas joyas. Pero no creas que no habrá consecuencias». Me levanté lentamente de la silla, con las piernas pesadas pero la espalda recta. No volví a mirar la caja. Sabía que no podían vender su contenido sin los documentos correspondientes. Sin decir nada, me di la vuelta y caminé de vuelta hacia la casa de invitados. Cada paso que me alejaba de ese salón me parecía una victoria, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Más tarde esa noche, los oí a través de las finas paredes. Sus voces se oían a través del patio. «Se está volviendo atrevida», siseó Patricia. «Si no renuncia a la pensión ni a las joyas, tendremos que presionarla más. Al final cederá». La voz de Marcus le siguió, más baja, insegura. «Es mi madre». «¿Y? Eso no la hace intocable. Nos debe dinero, Marcus. Y si no paga con dinero, pagará de otras formas». Me senté en la oscuridad de la casa de invitados, con las manos apretadas con fuerza en mi regazo. La amenaza era clara, ya no me lo estaban pidiendo, me estaban advirtiendo. Y, sin embargo, bajo el miedo, algo nuevo se agitaba. Rechazarlos no me había destruido, el mundo no se había acabado, seguía aquí, y, por primera vez desde la muerte de Richard, me di cuenta de que podía decir no y sobrevivir. Al día siguiente, me senté sola en la pequeña casa de huéspedes. Las finas cortinas dejaban pasar la débil luz del sol. Sostuve mi diario en mi regazo, mi compañero más fiel en ese momento, y garabateé un solo pensamiento: si no hablo pronto, me lo quitarán todo. Ese pensamiento me acompañó todo el día.
Más tarde, mientras caminaba hacia la pequeña tienda de la esquina, me encontré con la hermana Margaret, una vieja amiga de mi iglesia. Su rostro se iluminó al verme, pero inmediatamente sus ojos escudriñaron mi aspecto cansado, mis manos ligeramente temblorosas y la sonrisa forzada que esbozaba. «Stephanie», dijo Margaret en voz baja, «¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo lo llevas?» Dudé. Durante semanas había ocultado mis dificultades, convencida de que nadie lo entendería. Pero los cálidos ojos y la suave voz de Margaret rompieron algo dentro de mí. Tragué saliva con dificultad, con la garganta apretada, y antes de darme cuenta, susurré, «No estoy bien». Nos apartamos y nos sentamos en un banco cerca de la tienda. Las palabras brotaron de mí como el agua de una presa rota. Le conté a Margaret lo del funeral, las maletas tiradas en el garaje, las normas que había anunciado Patricia, las exigencias sobre mi pensión, la mudanza a la casa de invitados y la creciente crueldad que siguió a mi silenciosa resistencia. Margaret escuchó sin interrumpir, con la mano apoyada en mi brazo. Cuando terminé, las lágrimas me corrían por la cara. Me sentía expuesta, vulnerable, pero extrañamente más ligera. «Stephanie», dijo Margaret con firmeza, «esto no está bien. Tú eres su madre, no su sirvienta, y no les debes tu pensión ni tus joyas. Ese dinero es tu salvaguarda, tu independencia, debes protegerte legalmente antes de que te quiten más». Parpadeé sorprendida. ¿Legalmente? Nunca lo había pensado así. Es solo que no quería causar problemas. ¿Problemas?, preguntó Margaret con voz aguda. Tú no estás causando problemas, ellos sí. Has estado llorando la muerte de tu marido mientras luchabas por mantener tu dignidad. Eso no son problemas. Eso es sobrevivir. Escúchame. Tienes que hablar con un abogado. Asegura tu pensión. Asegura tus propiedades. Deja claro lo que te pertenece. Al principio, las palabras me sonaban extrañas. Abogado, asegurar, proteger. Durante meses, había estado atrapada entre el silencio y la negativa silenciosa. Ahora Margaret me sugería algo mucho más audaz. Tomar medidas para protegerme de una manera que ninguna manipulación emocional pudiera deshacer. Pero, ¿y si se enteran de que estoy haciendo eso?, pregunté, con preocupación reflejada en mi rostro. Ya se burlan de mí por decir que no. Si descubren que he acudido a un abogado, ¿podrían enfadarse?, terminó Margaret. Stephanie, ya están enfadados. ¿Podrían amenazar? Ya lo hacen. La única diferencia es que, si no haces nada, lo conseguirán. Si actúas, seguirás teniendo tu seguridad, tu futuro, ¿lo entiendes? Mis ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No solo tristeza, sino algo parecido a la determinación. Margaret me apretó la mano. Iré contigo si lo necesitas. Pero prométeme que no dejarás que te quiten todo por lo que tú y tu marido habéis trabajado. Él no querría eso. Sus palabras me llegaron al alma. Me imaginé a Richard, con sus manos firmes y su voz tranquila, diciendo como siempre, «Steph, protege tu paz, protégete a ti misma». Me vino a la mente el día en que me pidió que guardara ciertos documentos a mi nombre, la pensión, los ahorros, incluso la escritura de una pequeña propiedad. En aquel momento, pensé que era innecesario. Ahora comprendía su previsión. Mientras caminaba de vuelta a casa, las palabras de Margaret permanecieron en mi mente. Por primera vez desde el funeral, sentí que algo cambiaba, no solo un destello de rebeldía, sino el esbozo de un plan. El silencio, que antes había sido mi única arma, ya no era suficiente. Necesitaba proteger mi vida de una manera que mi hijo y mi nuera no pudieran deshacer fácilmente. Esa noche, sentada en mi casa de invitados, volví a escribir en mi diario. Mi letra era temblorosa, pero decidida. No les debo todo. Debo proteger lo que es mío. Mañana haré la primera llamada. Se me encogió el pecho al pensarlo, pero esta vez no era solo miedo. También era valor, pequeño, frágil, pero real.
Durante meses, mi mundo se había reducido a comidas frías, burlas escuchadas por casualidad y exigencias que minaban mi espíritu. Pero con el consejo de Margaret, había recuperado una chispa de fuerza. Ya no estaba sola. Y empezaba a ver que la supervivencia no solo requería silencio, sino también acción. Cerré mi diario y susurré en el silencio de mi habitación. No dejaré que me lo quiten todo. Ya no. Y aunque nadie más podía oírlo, fue lo más alto que había dicho en mucho tiempo. Los días siguientes en la casa fueron más tranquilos, aunque no de una forma reconfortante. Podía sentirlo en el aire, el silencio antinatural, la tensión reprimida que zumbaba bajo la superficie como una tormenta de baja intensidad a punto de estallar. Patricia, mi nuera, había cambiado repentinamente de actitud. Donde antes había palabras duras y miradas frías, ahora había dulzura, como azúcar vertida sobre comida en mal estado. Stephanie, me llamó Patricia una tarde, con una voz melodiosa y casi cantarina. Entró en la sala de estar con una bandeja con té y galletas. La imagen me sorprendió. No recordaba la última vez que me había ofrecido algo que no fuera desdén. Sí, respondí con cautela, entrecerrando ligeramente los ojos aunque intentaba ocultar mi sospecha. Dejó la bandeja con delicadeza sobre la mesa, y luego se sentó a mi lado, juntando las manos con exagerada cordialidad. He estado pensando, quizá hemos empezado con mal pie. Has pasado por muchas cosas y somos familia. Quiero que confiemos la una en la otra. La observé, sin saber muy bien a qué juego estaba jugando. La confianza es importante, dije con cautela, observando el destello de cálculo en sus ojos. Sí, exactamente, se inclinó hacia mí, con la voz rebosante de sinceridad fingida. Tenemos que construir algo más fuerte entre nosotras, no más desacuerdos, no más frialdad. Las dos queremos lo mejor para esta casa, ¿no? Asentí lentamente, aunque algo dentro de mí se rebeló. El tono de Patricia era demasiado suave, demasiado ensayado. A lo largo de los años había aprendido que la amabilidad a veces podía ser más afilada que la crueldad, ya que a menudo venía acompañada de ganchos ocultos. Durante los días siguientes, su transformación continuó. Empezó a traerme la comida a mi habitación, a preguntarme por mi salud e incluso a sugerirme que viéramos la televisión juntos por las tardes. Marcus parecía aliviado por la repentina paz. ¿Ves, mamá? Las cosas están cambiando. Patricia solo quiere arreglar las cosas, dijo una tarde, dándome una palmada en el hombro antes de retirarse a su estudio. Pero yo sabía que no era así. La verdadera amabilidad no venía envuelta en una actuación tan pesada. No tardó mucho en revelarse el verdadero propósito. Una mañana, mientras estábamos sentados en la cocina, Patricia removió perezosamente su té antes de mirarme. Sus ojos brillaban con una mezcla de falsa calidez y tranquila determinación. Sabes, Stephanie, estaba pensando en lo difícil que debe ser para ti llevar un control de todo, tu pensión, los pequeños gastos, las facturas. Es mucho para una sola persona, especialmente a tu edad. Apreté con más fuerza mi taza de té. Me las arreglo, respondí en voz baja. Oh, sé que sí. Siempre has sido muy fuerte, dijo rápidamente, halagándome con exageración. ¿Pero no sería más fácil si alguien te ayudara? Alguien en quien puedas confiar, como yo. Si tuviera acceso a tu cuenta bancaria, podría ocuparme de todos los pequeños detalles. Sin estrés para ti. Solo tendrías que disfrutar de tus días sin preocupaciones. Ahí estaba, el gancho detrás del azúcar. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera me mantuve tranquila. Es muy amable por ofrecerlo, dije despacio, deliberadamente. Pero mis finanzas son privadas, prefiero ocuparme de ellas yo misma. La sonrisa de Patricia vaciló por un breve segundo antes de recuperarse rápidamente. Por supuesto, no quería sobrepasar los límites, solo pensé que te aliviaría la carga. Se inclinó sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano, un gesto que me pareció más posesivo que reconfortante. No vacilé. He gestionado mis asuntos toda mi vida. Y seguiré haciéndolo. Sus ojos se endurecieron brevemente,
aunque sus labios seguían esbozando una sonrisa. Por supuesto, dijo, retirando la mano. Quizás lo volvamos a hablar en otra ocasión. Por ahora, disfrutemos de nuestro té. La tensión flotaba en el aire, más densa que el vapor que se elevaba de nuestras tazas. Bebí lentamente, sabiendo que acababa de entrar en terreno peligroso. La repentina amabilidad de Patricia no era más que una estrategia, una forma de bajar mis defensas y ganar control. Más tarde esa noche, sola en mi habitación, escribí en mi diario el encuentro del día. Mi pluma rayaba furiosamente el papel. Ella cree que no me doy cuenta. Cree que los halagos me ablandarán. Pero veo claramente sus motivos. Quiere controlarme. Mi cuenta no le pertenece. Por primera vez en semanas, sentí una extraña sensación de determinación. La manipulación, aunque dolorosa, me aclaró las cosas. No estaba imaginando las intrigas de Patricia, eran reales, deliberadas y peligrosas, y saber esa verdad me dio poder. A la mañana siguiente, Patricia lo intentó de nuevo. Stephanie, me dijo dulcemente durante el desayuno, sé que ahora no te gusta la idea, pero algún día podrías necesitar ayuda. Solo recuerda que estoy aquí. Somos familia. Levanté la barbilla y la miré directamente a los ojos. La familia no exige controlar la vida de los demás, respondí con calma. La familia respeta los límites. Patricia se quedó paralizada, con el tenedor en el aire y una sonrisa tensa que delataba su irritación reprimida. Pero yo no aparté la mirada. La voz de mi padre me vino a la mente, firme y fuerte, como hacía décadas. Protege lo que tienes, Stephanie, no dejes que nadie te quite lo que te has ganado con tanto esfuerzo. En aquel momento, había descartado esas palabras, sin saber que resonarían con tanta fuerza en esta etapa de mi vida. La decisión se formó lentamente, como el amanecer después de una larga noche. Tomaría medidas, no abiertamente, no con confrontación, sino en silencio, con cuidado, de una manera que me mantuviera protegida cuando finalmente estallara la tormenta. Una fresca mañana de martes, me vestí modestamente y me envolví la cabeza con un sencillo pañuelo. Cuando Patricia me preguntó a dónde iba, le respondí: solo a dar un paseo. Necesito aire fresco. Entrecerró ligeramente los ojos, con una mirada de sospecha, pero no dijo nada. Caminé por la calle hasta llegar a la parada del autobús. Desde allí, hice 2 trayectos cortos, dirigiéndome a la ciudad, donde sabía que nadie me reconocería. Mis manos temblaban ligeramente mientras agarraba mi pequeño bolso, pero bajo los nervios ardía una nueva determinación. Ya había buscado la dirección de un abogado de renombre, una antigua conocida de la iglesia me había pasado la información semanas antes, susurrándome: llámalo si las cosas empeoran, ayuda a mujeres como tú. La oficina estaba en un edificio tranquilo, entre una farmacia y una pequeña librería. Dudé fuera, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un momento, la duda intentó apoderarse de mí. ¿Y si se enteran? ¿Y si estoy empeorando las cosas? Pero entonces recordé las frías palabras de mi hijo. Mamá, ¿no quieres que estemos cómodos? Recordé las risas burlonas que había oído por la noche. Recordé la falsa sonrisa de Patricia. Y entré. El abogado, un hombre tranquilo de mediana edad con ojos amables, escuchó pacientemente mientras le explicaba mi situación. Al principio, mis palabras se entrecortaban. La vergüenza y el miedo se enredaban en mi garganta. Pero a medida que hablaba, la historia fluyó en un torrente constante. La presión por mi pensión, el aislamiento en la casa de huéspedes, las amenazas cuando me negué a vender mis joyas. Cuando terminé, él asintió lentamente, tomando notas en un bloc. Ha soportado mucho, dijo con delicadeza. Pero ha venido en el momento adecuado. Hay medidas que podemos tomar para garantizar que se respeten sus deseos. Me explicó con detalle lo que se podía hacer. Actualizaríamos mi testamento para dejar claro cómo se debían gestionar mis activos. No se podría acceder a mi pensión y mis ahorros sin mi consentimiento.
Y lo más importante, me aconsejó establecer protecciones legales que hicieran casi imposible que nadie, fuera de mi familia o no, me coaccionara para tomar decisiones financieras. Escuché, con una mezcla de alivio y nerviosismo. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola en esta lucha. Durante la siguiente hora redactamos los documentos, y el abogado me explicó cada uno de ellos con un lenguaje claro y sencillo. Leí despacio y firmé con mano firme. Con cada firma, sentí que recuperaba una parte de mí misma, línea a línea, en el papel. Cuando terminó la reunión, me aseguró que las copias se guardarían en un lugar seguro y que personas de confianza, ajenas a mi hogar, también serían informadas de mis deseos. Me animó a elegir a una persona de confianza, alguien en quien confiara, para que supiera de estos pasos. Al salir de la oficina, me sentí más ligera. La ciudad parecía diferente, como si las calles transmitieran una silenciosa promesa de esperanza. Me detuve brevemente en la librería de al lado y compré un pequeño diario encuadernado en cuero. En la primera página escribí: «Hoy he dado un paso para protegerme. Pueden intentarlo, pero no pueden quitarme todo». El trayecto en autobús a casa fue tranquilo, pero en mi corazón se despertó la fuerza. Sabía que tendría que ocultar mis movimientos y actuar con discreción. Patricia era observadora, y mi hijo podía dejarse influir fácilmente, pero la idea de que mis bienes estuvieran a salvo y mi independencia preservada me proporcionó una paz que nadie en esa casa me había ofrecido en mucho tiempo. Cuando regresé, Patricia estaba fuera, con un tono falsamente casual. «¿Ya has vuelto? ¿Has disfrutado del paseo?» Sonreí levemente, manteniendo la mirada fija. «Sí. Ha sido refrescante». Y, por primera vez, las palabras eran ciertas, no por el paseo en sí, sino porque por fin había dado un paso que era solo mío. Había actuado, no por miedo, sino por una fuerza tranquila. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, el sonido de una risa burlona llegó débilmente desde la casa principal. Pero esta vez, me giré hacia un lado, cerré los ojos y me susurré a mí misma: «Ellos no lo saben, no pueden controlarlo todo. He empezado a recuperar mi vida». Había mantenido en secreto la visita a mi abogado, aferrándome a ese frágil secreto como a una linterna en la oscuridad. Pero los secretos siempre acaban saliendo a la luz, y el mío no permaneció oculto por mucho tiempo. Todo comenzó cuando Patricia vio un sobre escondido en el cajón de mi cómoda. Cuando lo sacó y vio el membrete de un bufete de abogados, su expresión se endureció. Ni siquiera intentó ocultar su descubrimiento. En cambio, irrumpió en la sala de estar, donde Marcus estaba descansando, agitando el papel como si fuera un arma. «¿Sabes lo que ha estado haciendo tu madre?», espetó Patricia, con la voz temblorosa por una mezcla de indignación y triunfo. «Ha acudido a un abogado». «¿A un abogado, Marcus? ¿Te lo puedes creer?». Marcus frunció el ceño y se incorporó. «¿A un abogado? ¿Para qué?». «Para asegurar sus preciados bienes», espetó Patricia. «No confía en nosotros, eso es lo que significa». Me quedé paralizada y se me cayó el tejido de las manos. El chasquido de las agujas se detuvo. Me habían descubierto y ya no había vuelta atrás. Lentamente, dejé a un lado mi trabajo y levanté la mirada hacia ellos. «Sí», dije con voz tranquila pero firme. «Lo hice». Patricia se quedó boquiabierta y su ira se desbordó como el agua de una olla hirviendo. «¿Así que no confías en nosotras? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Después de dejarte quedarte aquí, comer nuestra comida, vivir bajo nuestro techo, nos traicionas a nuestras espaldas». Sus palabras me atravesaron, pero no me inmuté. Durante meses me había permitido encogerme en silencio, bajar la cabeza mientras ellas dictaban mi vida. Pero algo había cambiado dentro de mí desde aquel día en la oficina del abogado. Había encontrado una pizca de determinación, una fuerza frágil pero creciente que ahora se negaba a ser silenciada. Me puse de pie, con las manos ligeramente temblorosas, pero mi voz sonó con una fuerza inesperada. «No», dije, mirando fijamente a Patricia. «No confío en ustedes». La habitación quedó sumida en un silencio atónito.
Por un momento, el único sonido fue el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Marcus parpadeó, abriendo y cerrando la boca como si buscara palabras que no le salían. Patricia se sonrojó y apretó los puños a los lados. «Vieja desagradecida», gritó Patricia finalmente, con una voz tan aguda que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «Te acogimos cuando no tenías a dónde ir. Sacrificamos nuestra privacidad, nuestra comodidad, todo, y así es como nos lo pagas, ¿con desconfianza?». Enderecé los hombros, liberándome del peso de años de sumisión. «No me acogisteis por amor», dije con firmeza. «Lo hicisteis por control. Me habéis tratado como una carga, no como a una familia. Me habéis exigido mi dinero, mi pensión, mis pertenencias. ¿Y ahora esperáis que os entregue todo lo que me queda? No, no lo haré». Marcus finalmente recuperó la voz, aunque era incierta. «Mamá, estás malinterpretando». «No, Marcus», lo interrumpí, con una voz más aguda de lo que él había oído jamás. «Por una vez, no estoy malinterpretando nada. Ahora veo las cosas con claridad. Y no voy a dejar que ninguno de los dos me quite la poca dignidad que me queda». Patricia dio un paso adelante y bajó la voz hasta convertirla en un gruñido peligroso. «¿Crees que un trozo de papel te protegerá de nosotros? Eres vieja. Eres débil. ¿Quién te va a creer a ti antes que a tu propia familia?». Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. «Ahí es donde te equivocas. Puede que sea vieja, pero no estoy indefensa. Y no me dejaré intimidar para que me someta». La discusión se intensificó, las voces chocaban como olas rompiendo. Marcus intentó calmar a Patricia, pero su propia frustración estalló, y sus palabras fueron duras y acusadoras. «¿Por qué lo estás haciendo más difícil, mamá? Somos una familia, las familias confían unas en otras». «La confianza hay que ganársela», respondí. «Y vosotros no me habéis dado más que razones para no confiar en vosotros». El ambiente se volvió pesado, cargado de verdades tácitas y resentimiento latente. Por primera vez, sentí que mi voz tenía el mismo peso que las suyas. No estaba simplemente reaccionando, estaba enfrentándome, imponiéndome de una manera que no había hecho en años. Finalmente, agotada de gritar, Patricia tiró la carta del abogado al suelo. «Bien», dijo con desdén. «Protege tus pequeños tesoros. Pero no esperes que esta casa siga siendo tu hogar». Sostuve su mirada sin pestañear. «Hace mucho tiempo que dejó de ser mi hogar». Las palabras cayeron como un golpe final, silenciando la habitación. Patricia subió furiosa las escaleras, con sus pesados pasos resonando con ira. Marcus se quedó mirándome con una mezcla de decepción y algo más, tal vez vergüenza. Pero no dijo nada más, solo negó con la cabeza y siguió a su esposa. Me quedé sola en el silencio posterior, con el pecho subiendo y bajando por el peso de lo que acababa de suceder. Por primera vez, había dicho las palabras que había que decir. Eran dolorosas, sí, pero también liberadoras. Me temblaban las rodillas, pero no me derrumbé. En cambio, recogí el sobre desechado, lo alisé con cuidado y lo guardé en un lugar seguro. La casa no volvió a ser la misma después de aquella explosiva confrontación. Durante meses, había optado por el silencio, mordiéndome la lengua mientras los insultos se acumulaban. Pero el día en que los miré a los ojos y les declaré, con inquebrantable claridad, no confío en vosotros, algo dentro de mí cambió. Y algo dentro de ellos también cambió. El ambiente se volvió más frío, más tenso, como si todas las paredes de la casa ahora escucharan y juzgaran. Patricia dejó de ocultar su desprecio tras una falsa dulzura. Las mañanas que antes traían saludos rutinarios se llenaron de un silencio hostil. Se acabaron los buenos días. Se acabaron las sonrisas forzadas. Solo se oía el ruido de las sillas al arrastrarse y los pasos que se alejaban cada vez que entraba en una habitación. No tardó mucho en comenzar la represalia. Al principio, fue sutil. Mis comidas se redujeron. Donde antes recibía una ración de sopa y pan, ahora solo me daban un poco de caldo sin carne. Cuando fui a coger fruta a la cocina, encontré las cestas misteriosamente vacías, a pesar de que las había visto llenas el día anterior.
Patricia empezó a poner límites en la cocina, con una voz fría como el acero. No contribuyes a esta casa, así que no esperes comer como una reina. Asentí en silencio, conteniendo mi réplica. No era ingenua. Era un castigo por atreverme a protegerme. La electricidad de mi pequeña habitación se convirtió en otra arma. Algunas noches, la bombilla parpadeaba y, de repente, se cortaba la luz de la casa de invitados. Me sentaba en la oscuridad, escuchando al resto de la familia ver la televisión en el salón, con sus risas atravesando las paredes. Nunca venían a ver cómo estaba. Mi estómago rugía ruidosamente por las noches, pero me negaba a suplicar. El orgullo me endurecía la espalda. En cambio, me adapté. Empecé a guardar pequeñas galletas secas en una caja debajo de mi cama, compradas en silencio con el poco dinero que tenía escondido. Las racionaba con cuidado, comiendo 2 por la mañana con agua y otras 2 por la noche, cuando el hambre se hacía más intensa. También empecé a comer fuera cuando podía. Creían que me estaban doblegando, pero yo sabía que no era así. Cada acto de crueldad solo me recordaba una cosa: mi herencia estaba a salvo. Los millones que Richard había dejado, la mansión escondida en Cancún, todo ello estaba fuera de su alcance codicioso. Las protecciones legales que había establecido a través del abogado me daban tranquilidad. Aunque me privaran de las comodidades diarias, no podían tocar lo que realmente importaba. Aún así, la carga emocional era pesada. Había noches en las que me sentaba en mi cama, mirando el techo agrietado, susurrando oraciones. Señor, dame fuerzas, déjame soportar esta tormenta. No me dejes perder la paz, porque ellos no pueden robarme el alma. Los niños, sintiendo la tensión, me evitaban. A veces, mi nieto se acercaba sigilosamente a mi puerta y miraba con ojos preocupados, pero la voz aguda de Patricia lo llamaba antes de que se atreviera a entrar. Aléjate de ella, no respeta a esta familia. Una tarde, Marcus, mi propio hijo, se paró en el pasillo con un plato en la mano. Por un momento, mi corazón se ablandó. Pensé que tal vez se había acordado de mí, que tal vez me daría algo de comida, una muestra de cariño en medio de la frialdad. Pero en cambio, puso el plato sobre la mesa frente a Patricia y dijo en voz alta: «Esto es para nosotros. Ella puede arreglárselas sola, ya que quiere hacerse la lista». Sus palabras me dolieron en el pecho. Había elegido a su esposa antes que a mí, no una vez, sino repetidamente. Los días se convirtieron en semanas y me adapté al nuevo ritmo. El silencio se convirtió en mi compañero, el hambre se convirtió en mi prueba, y la soledad se convirtió en mi campo de entrenamiento para la resiliencia. Ellos controlaban la casa, pero yo me controlaba a mí misma. Cada vez que Patricia pasaba con esa expresión de satisfacción, esperando verme destrozada, yo enderezaba la espalda y sonreía levemente. No les daría la satisfacción de ver mis lágrimas. Una tarde, después de un día particularmente largo de exclusión, me senté junto a la ventana, mordisqueando una de mis galletas racionadas. Afuera, el cielo ardía con tonos naranjas y púrpuras. Fue en ese momento cuando me susurré a mí misma: que me quiten la comida, la luz, las comodidades. No pueden quitarme mi mente, ni lo que me espera. El legado de Richard vive conmigo, no con ellos. Algún día comprenderán el poder del silencio. Me envolví con más fuerza en mi chal, decidida. Sus represalias no me quebrantarían. Si acaso, estaban agudizando mi determinación. Esa noche, cuando la casa finalmente se quedó en silencio y los pasos de Patricia dejaron de crujir en el pasillo, me senté en mi cama en silencio. Mi estómago aún se revolvió por el hambre, pero más que el vacío en mi vientre era el fuego que comenzaba a arder en mi pecho. Miré a mi alrededor, a la habitación vacía, con mis pocas pertenencias apiladas ordenadamente en un rincón y mi maleta haciendo las veces de mesa improvisada, y, por primera vez desde que llegué a la casa de mi hijo, no la vi como una prisión, sino como una frontera. Si podían despojarme de la comida, el respeto y la dignidad, entonces no me quedaba más remedio que crear mi propio escudo dentro de esas paredes. A la mañana siguiente, mientras Patricia y Marcus salían a hacer recados, bajé a la ferretería que había a las afueras del pueblo.
Llevaba las pocas monedas que había ahorrado en el mercado y compré algo pequeño a propósito para no levantar sospechas. Una cerradura sencilla, nada llamativa, pero lo suficientemente resistente como para darme cierta seguridad. Cuando volví, subí las escaleras en silencio y la instalé yo misma. Me temblaban las manos mientras apretaba los tornillos, no por miedo, sino por darme cuenta de que estaba dando el primer paso hacia la independencia. No era solo una cerradura en la puerta, era una declaración. Una declaración que decía: este espacio es mío. Mi dignidad ya no será pisoteada aquí. Esa noche, cuando Patricia vio el brillo del metal en mi puerta, entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Me preparé para una confrontación, pero nunca llegó. En cambio, Patricia fingió no verlo y lo descartó con una burla, como si fuera un gesto insignificante. Sin embargo, yo sabía lo que realmente significaba. Patricia ya no tenía poder ilimitado sobre mí. Y, por primera vez en semanas, dormí profundamente, con la puerta asegurada y el corazón más ligero. Los días siguientes trajeron más pruebas. Las comidas seguían siendo escasas, el aire de la casa seguía cargado de frialdad y las sutiles pullas de Patricia seguían rompiendo el silencio. Pero ahora tenía un pequeño refugio, un rincón del mundo donde podía pensar con claridad y hacer planes. Por la noche, empecé a escribir en un pequeño cuaderno, listas, oraciones y sueños. Una página resumía el consejo del abogado, otra mi herencia en detalle. Garabateé posibles pasos futuros: conseguir una vivienda temporal, abrir cuentas bancarias a mi nombre y ponerme en contacto discretamente con personas de confianza de mi comunidad eclesiástica. Cada palabra de la página me recordaba que no era impotente. Y mientras escribía, pensaba en mi marido. Su voz resonaba en mi memoria, suave pero firme, diciéndome que merecía paz, no cadenas. Él había construido una vida para los dos y, al dejarme la herencia, me había dejado un escudo. Quería que estuviera a salvo, susurré en el silencio, no esclavizada, no humillada. La comprensión me golpeó como un rayo. Durante tanto tiempo había soportado su crueldad en silencio, diciéndome a mí misma que la paciencia era mi única arma. Pero la paciencia por sí sola no podía protegerme. La intención de mi marido era clara. Yo debía mantenerme firme, no acobardarme. Un domingo por la tarde, mientras Patricia estaba sentada en la sala de estar mirando su teléfono, me retiré a mi habitación cerrada con llave y saqué mi cuaderno. Volví a leer las oraciones que había escrito, los versículos que había copiado para recordarme mi valor. Una frase en particular me llamó la atención. Soy una creación maravillosa y temible. La repetí en voz alta, primero lentamente, luego con fuerza creciente. Cada repetición se sentía como una piedra que se colocaba en los cimientos de mi determinación. Esa noche, me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sí, tenía arrugas, mi cabello se había debilitado y mis ojos reflejaban el peso del dolor, pero debajo de todo eso había acero. Me toqué la cara suavemente y susurré: no soy una carga, no soy inútil, sigo siendo yo. Mis acciones se volvieron más audaces de manera sutil. Mantenía la puerta cerrada con llave cuando no estaba dentro, obligando a Patricia a llamar si quería algo. Empecé a comer discretamente, preparando pequeñas comidas con lo poco que tenía guardado, negándome a esperar las sobras de la mesa de Patricia. Doblaba cuidadosamente mi ropa, mantenía mis pertenencias ordenadas y me aseguraba de que mi habitación ya no fuera un símbolo de privación, sino de orden. Una noche, Patricia se burló. ¿Qué intentas demostrar con esa puerta cerrada? ¿Te crees mejor que nosotros? La miré directamente a los ojos y, por primera vez, no retrocedí. No, respondí con calma, pero conozco mi valía. Patricia se burló y se marchó, pero capté un destello de inquietud en sus ojos. Era una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. A medida que pasaban las semanas, mis planes secretos tomaban forma más clara. Pensé en mudarme, y en la tranquilidad de mi habitación cerrada con llave, recé por fuerzas no solo para aguantar, sino para levantarme.
Mi corazón aún dolía por el silencio de Marcus, por la distancia de un hijo al que una vez había tenido cerca, pero incluso en ese dolor, sentí un estallido de valentía. No podía controlar sus decisiones, pero sí las mías. Cuando finalmente me acosté a dormir, el hambre me carcomía, pero la paz la superaba. Por primera vez desde la muerte de mi marido, estaba segura de una cosa: mi futuro no estaría dictado por la crueldad. El amor de mi marido me había dejado las herramientas para valerme por mí misma y ahora, poco a poco, estaba aprendiendo a usarlas. Los días siguientes fueron tensos, llenos de una hostilidad subyacente que me oprimía el pecho como un peso invisible. Patricia y Marcus ya no se molestaban en ocultar su desprecio. Y en una gris mañana de jueves, mientras el cielo amenazaba con llover, mi peor sospecha se materializó. Marcus regresó a casa con una carpeta de cartón bajo el brazo, seguido de cerca por Patricia, que parecía satisfecha. No esperaron, me confrontaron directamente en la sala de estar. Hemos tenido una reunión con un asesor financiero, comenzó Patricia, con voz seca y ensayada. Dada tu situación actual, ha quedado claro que no puedes gestionar tus propios asuntos. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir con mis propios asuntos? No soy una niña. Marcus intervino, con un tono firme pero teñido de esa falsa dulzura que solía utilizar para manipularme. Mamá, escucha, solo queremos lo mejor para ti. Ahora mismo eres vulnerable. No trabajas, dependes de nosotros para comer y tener un techo. Legalmente, eso te convierte en dependiente económicamente. Estamos estudiando la posibilidad de solicitar la tutela. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y sofocantes. Tutela. Control. Era exactamente lo que temía, la razón por la que había acudido a mi abogado semanas antes. Ya no solo intentaban humillarme, querían poseerme, controlar mis decisiones, mi vida. No pueden hacer eso, susurré con la garganta apretada. Patricia sonrió con aire burlón y cruzó los brazos. Claro que podemos. La ley protege a personas como tú, personas que claramente no pueden manejar la independencia. Te sorprendería lo fácil que es para un juez dar su visto bueno, especialmente cuando somos nosotros quienes te mantenemos. Sus palabras me dolieron, cada sílaba estaba impregnada de crueldad. Tragué saliva con dificultad, luchando contra el temblor de mis manos. Pero en mi interior se agitaba algo mucho más fuerte que el miedo. Determinación. El recuerdo de la voz de mi marido instándome a ser fuerte, la promesa que había hecho en silencio junto a su tumba de no permitirme nunca quebrantar. Ya veo, dije lentamente, ocultando mi corazón acelerado con una calma deliberada. Así que a eso hemos llegado. Sí, respondió Marcus sin rodeos. Seremos tus tutores. Es por tu propio bien. Ya no tendrás que preocuparte por complicados documentos legales o decisiones. Nosotros nos encargaremos de todo. La arrogancia de su tono me golpeó como una bofetada. Por un momento, casi pierdo la compostura. Pero entonces, instintivamente, mi mente volvió a la carpeta que me había entregado mi abogado. Los documentos notariales guardados a buen recaudo en mi cajón cerrado con llave en el piso de arriba. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Me puse de pie, con una postura más erguida de lo que había tenido en semanas. Si están tan seguros de la ley, dije con voz tranquila, quizás sea hora de que vean en qué he estado trabajando. La confusión se reflejó en el rostro de Patricia. La arrogancia de Marcus se tambaleó. ¿De qué está hablando?, exigió saber. Sin decir nada más, subí las escaleras con paso firme. Saqué el grueso sobre de mi cajón, el que mi abogado me había instado a guardar en un lugar seguro. Volví a la sala de estar y lo dejé sobre la mesa de centro, entre ellos. Esto, dije con voz firme, es un registro completo de mi patrimonio, mi testamento y mis protecciones legales. Ha sido revisado, firmado y presentado ante mi abogado. No pueden tocar mis bienes, mi independencia ni mis derechos. Patricia parpadeó rápidamente y palideció.
Marcus arrebató el sobre y comenzó a hojear las páginas, con las manos temblorosas al confirmar la autenticidad de los sellos y las firmas. ¿Contrataste a un abogado?, preguntó Marcus con voz quebrada por la incredulidad. Sí, respondí, dejando finalmente aflorar la fuerza que había dentro de mí. Porque, al contrario de lo que crees, no soy indefensa. Sé exactamente lo que has estado intentando hacerme. Y me niego a dejar que lo consigas. Patricia abrió los labios, sorprendida, con los ojos muy abiertos. Por una vez, no tenía preparada ninguna réplica mordaz. El silencio llenó la habitación, pesado y cargado. Continué, ahora con un tono más agudo. Hablas de que soy dependiente, pero la verdad es que tú querías que fuera dependiente, querías que fuera pequeña, sin voz, para poder quedarte con lo que nunca fue tuyo. Mi marido me confió lo que construimos juntos, y nadie, ni siquiera su propia familia, me va a quitar eso. Marcus cerró de golpe la carpeta y la tiró sobre la mesa, perdiendo la compostura y enfureciéndose. ¿Así que realmente no confías en nosotros?, gritó. Lo miré a los ojos, sin pestañear, y alcé la voz, clara, firme y fuerte. No, no confío. La habitación pareció resonar con mis palabras. No era solo rebeldía, era liberación. Patricia dio un paso atrás, como si la fuerza de mi verdad la hubiera golpeado físicamente. Sus labios temblaban y sus ojos se movían rápidamente entre su hijo y yo. Por primera vez, vi miedo en su expresión, no lástima, ni desprecio, sino miedo genuino. Enderecé los hombros y respiré con calma. No me quitarás lo que no es tuyo, ni mi hogar, ni mi dignidad y, desde luego, tampoco mi libertad. Por primera vez desde la muerte de mi marido, me sentí verdaderamente intocable. Después de ese enfrentamiento, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. Ese silencio era sofocante, cargado de sospechas y miradas frías que me seguían cada vez que caminaba por los pasillos. Patricia y Marcus apenas me hablaban ahora, a menos que fuera para lanzarme pullas apenas veladas sobre mi supuesta ingratitud. Yo sabía por qué. Los documentos que había revelado en la mesa del comedor habían destrozado su sensación de control. Pensaban que me rendiría. Pensaban que la viuda a la que habían acorralado en el garaje y alimentado con migajas bajaría la cabeza y aceptaría su dominio. Pero yo no solo había aguantado, sino que me había preparado. Aún así, se me encogía el pecho al pensar en lo que vendría después. El juicio. Mi abogado, el señor Álvarez, se había mostrado firme y paciente desde el principio. Me aseguró que los deseos de mi difunto marido, protegidos por un documento legal, tenían fuerza de ley. Pero Patricia y Marcus no se daban por vencidos. Habían presentado una petición en la que alegaban que yo era incompetente financieramente, y que no podía gestionar la herencia de forma responsable. Fue un golpe cruel, más doloroso que todos los insultos que me habían lanzado. Durante noches enteras, me quedaba despierta, mirando al techo de mi habitación cerrada con llave, escuchando la voz de mi marido en mi memoria. Quiero que estés a salvo. Quiero que seas libre. Ahora me veía obligada a demostrar que era digna de mi propia libertad. A la semana siguiente, me reuní con el señor Álvarez en su oficina del centro. Sentada frente a él, en la pulida mesa de madera, mantuve las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, con un temblor difícil de ocultar. Stephanie, dijo con suavidad, al notar mi postura rígida, la sala del tribunal no es tan aterradora como parece. El juez quiere ver la verdad, y tu verdad es sólida. Tragué saliva, con la garganta seca. Pero me atacarán, dirán que no sé manejar el dinero, dirán que soy frágil, que he dependido de otros toda mi vida. Álvarez se inclinó hacia adelante, con voz firme pero amable. ¿Y qué dirás cuando lo hagan? Dudé, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Quería encogerme, desaparecer dentro de mí misma como había hecho tantas veces en aquella fría casa. Pero entonces me vino otro recuerdo. Las últimas palabras de mi marido, su mano apretando la mía mientras sus fuerzas se desvanecían. Eres más fuerte de lo que crees. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero enderecé ligeramente la espalda. Diré. Mi voz se quebró, pero luego se estabilizó. Diré que no soy una carga. Soy una superviviente.
Álvarez sonrió y asintió con la cabeza, con un gesto pequeño pero de aprobación. Bien. Eso es lo que necesitan oír. Eso es lo que tú necesitas creer. Más tarde, una trabajadora social llamada Clara se unió a nuestras sesiones. Era cálida, con ojos amables y un tono tranquilo que me hacía sentir menos como una clienta y más como un ser humano de nuevo. Clara me explicó cómo funcionaba el testimonio, cómo responder a las preguntas con claridad sin perderme en las emociones. Tu historia importa, dijo Clara, entregándome un pañuelo cuando mis manos temblaban demasiado. El juez necesita verte a ti, no solo lo que ellos pintan de ti. Practicaremos hasta que te sientas segura, así que ensayamos. Al principio, tropecé. Cada vez que Álvarez o Clara me hacían una pregunta simulada. Sierra Johnson, diría usted que depende de su familia para sus necesidades diarias. Mi voz se quebrantaba y bajaba la mirada al suelo. Pero Clara me corregía con delicadeza, Álvarez me animaba con paciencia, y poco a poco, empecé a levantar la barbilla y a hacer que mi voz sonara más firme. No. Respondí con firmeza un día durante el ensayo, con palabras más claras que antes. Puede que haya vivido bajo su techo, pero no dependía de ellos. Soporté su crueldad mientras protegía lo que mi marido me dejó. Eso no es debilidad, es fortaleza. Clara aplaudió suavemente, radiante. Eso es, Stephanie, esa es la verdad que no pueden quitarte. Por las tardes, de vuelta en mi habitación cerrada con llave, repasaba mentalmente las sesiones de entrenamiento, susurraba las respuestas para mí misma, ensayándolas frente al espejo. A veces, las lágrimas resbalaban por mis mejillas mientras la duda me carcomía, pero entonces enderezaba los hombros y repetía las palabras que me daban fuerza. No soy una carga, soy una superviviente. Cada repetición hacía que se sintieran menos como un valor prestado y más como mi propia convicción. El día antes de la vista judicial, Clara me visitó en casa. Se sentó conmigo en un pequeño rincón de la cocina, lejos de los oídos indiscretos de Marcus y Patricia. Intentarán desconcertarte, me advirtió Clara con delicadeza. Intentarán tergiversar tus palabras, hacerte sentir pequeña. Pero ya has pasado por el fuego, Stephanie. Esto es solo el último paso. Apreté las manos alrededor de la taza de té, respiré lentamente y asentí. Solía pensar que el silencio era la supervivencia, simplemente permanecer callada, aguantar, esperar, pero ahora veo que el silencio era su arma. Hablar, aunque sea temblando, eso es la supervivencia, eso es la libertad. Clara se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano. Exactamente, y mañana se lo demostrarás. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me quedé junto a la ventana. La luz de la luna se derramaba sobre mi rostro y me llevé una mano al corazón. Durante mucho tiempo había cargado con el peso del dolor, la humillación y el miedo. Pero ahora, al borde de una batalla judicial, me di cuenta de algo profundo. Mi marido no me había dejado una herencia para atarme al miedo, me había dejado los medios para recuperar mi dignidad, mi vida y mi valor. El día de la vista final llegó con un peso que me oprimía el pecho. Esa mañana me vestí con cuidado, eligiendo un modesto vestido azul marino, unas perlas que habían sido un regalo de mi difunto marido, y unos zapatos bajos que me permitían caminar con firmeza. Cada detalle era importante. Quería proyectar dignidad, no desesperación. Mi abogado me recibió fuera del juzgado. Recuerda, me recordó amablemente, habla solo cuando te pregunten y mantén la calma. Los hechos están de nuestro lado. Asentí con la cabeza, aunque por dentro mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todo el mundo podía oírlo. Agarré con fuerza la pequeña carpeta de cuero que él había preparado para mí. Dentro había los documentos que representaban mi escudo, mi espada y mi libertad. Cuando entramos, la familia ya estaba sentada. Patricia, con los labios fruncidos, llevaba un traje caro. Marcus se movía incómodo, mientras sus hermanos susurraban detrás de sus manos. Irradiaban confianza, hasta que me vieron entrar con mi abogado a mi lado. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Patricia. El juez entró y comenzó el proceso. El abogado de Patricia fue el primero en hablar, describiéndome como frágil, incapaz y financieramente irresponsable.
Argumentó que yo era totalmente dependiente de mis suegros e incapaz de administrar propiedades o riquezas. Me quedé quieta, con las manos cruzadas en el regazo. Pero por dentro, cada palabra me revolvió el estómago. Hablaban de mí como si fuera invisible, una carga que había que soportar, una responsabilidad. Su señoría, declaró dramáticamente el abogado, solicitamos a este tribunal que reconozca su dependencia económica y la ponga bajo la tutela de su hijo y su nuera. Es por su propia protección. Mi abogado se levantó con calma. Con todo respeto, su señoría, todo el caso del demandante se basa en suposiciones, no en hechos. Mi clienta no es ni dependiente ni incapaz. Al contrario, tiene bienes propios, bienes que adquirió mucho antes de que surgiera esta disputa. Y hoy, ella hablará por sí misma. El juez se volvió hacia mí. Señora, ¿desea hacer una declaración? Se me hizo un nudo en la garganta. Pude oír a Patricia exhalar ruidosamente, como si ya esperara que yo tropezara. Por un momento, el miedo se apoderó de mí, el peso de años de silencio presionaba mi voz. Pero entonces recordé las palabras que había ensayado con mi abogado. No soy una carga, soy una superviviente. Sí, su señoría, dije, levantándome lentamente. Al principio, mi voz tembló, pero la estabilicé. Deseo hablar. La sala se quedó en silencio. Amaba profundamente a mi marido, comencé, con los ojos brillantes. Cuando falleció, me dijeron que me callara, que dejara que otros se encargaran de todo. Pero mi marido confiaba en mí. No solo me dejó su amor, sino también su protección. Quería que estuviera a salvo, no controlada. Metí la mano en la carpeta y saqué con cuidado un conjunto de documentos notariales. Esto, continué, es la prueba de la propiedad. Soy la única propietaria legal de una herencia por valor de $17 millones, así como de una propiedad en Cancún. Estos bienes son míos, no suyos. El abogado de Patricia se levantó de un salto y protestó en voz alta, pero el juez levantó la mano para silenciarlo. Déjela continuar. Me mantuve firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Afirman que soy dependiente, pero la verdad es que ellos querían hacerme dependiente para poder quedarse con lo que nunca fue suyo. He soportado humillaciones, exclusión y crueldad en mi propia casa, pero ya no me callaré más. No soy indefensa, no soy una carga, soy la legítima propietaria de lo que mi marido me confió. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Tiene documentación que demuestre esta afirmación? Sí, su señoría, respondió mi abogado, adelantándose para presentar los documentos autenticados. Durante un momento, la sala quedó en completo silencio mientras el juez revisaba los documentos. Patricia palideció. Marcus evitó mi mirada. Un murmullo recorrió el pequeño grupo de personas reunidas al fondo de la sala. Finalmente, el juez levantó la vista. Los documentos son válidos y vinculantes. Este tribunal reconoce a Stephanie como la propietaria legal de sus bienes y propiedades. Se deniega la petición de declararla dependiente económicamente. La sala se llenó de exclamaciones. Patricia apretó la mandíbula, su compostura se resquebrajó y se convirtió en algo amargo y agudo. Marcus se desplomó en su silla, con la vergüenza reflejada en su rostro, pero yo sentí algo que no había sentido en años: poder. No el tipo de poder que controla a los demás, sino el que proviene de mantenerse firme en la verdad. El juez se volvió directamente hacia mí. Señora, es libre de vivir como considere oportuno. Nadie puede reclamar la tutela sobre usted sin su consentimiento. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve, decidida a terminar con dignidad. Gracias, su señoría. El martillo golpeó y la vista terminó. Patricia salió furiosa, murmurando entre dientes. Marcus se quedó, con aspecto de querer decir algo, pero yo no esperé. Salí de la sala del tribunal, con la luz del sol entrando por las puertas que tenía delante. Por primera vez desde la muerte de mi marido, sentí la calidez de la libertad. La batalla no solo había sido legal, sino también emocional, espiritual y profundamente personal.
Los había enfrentado abiertamente y había prevalecido. La mansión de Cancún y la fortuna ya no se sentían como secretos pesados. Eran mi herencia, mi salvaguarda, la última promesa de mi esposo. Y ahora, todo el mundo lo sabía. La sala del tribunal había quedado en silencio atónito después de mi revelación, pero incluso días después, los ecos de ese momento aún resonaban en mi mente. El martillo había golpeado a mi favor. El juez había declarado, con carácter definitivo, que la herencia y la mansión de Cancún eran solo mías. Que mi pensión era mía y que nadie podía reclamar la tutela sobre mí. Cuando salí de la sala del tribunal, llevaba conmigo algo más que papeles y firmas. Llevaba el peso de la liberación. Por primera vez en años, mis pasos se sentían ligeros. El aire exterior parecía más fresco, la luz del sol más cálida, incluso mi respiración era diferente, como si toda una vida de asfixia se hubiera liberado por fin de mis pulmones. Marcus y Stephanie me habían seguido cuando me fui, con caras de incredulidad. Esperaban que me derrumbara, que suplicara, que confesara mi dependencia. En cambio, me mantuve erguida, con voz firme y una verdad innegable. Ahora no tenían acceso a mis recursos, ni derecho a reclamar mi patrimonio, ni excusa para tratarme como una carga. De vuelta en la casa, la misma casa donde me habían tratado como a un invitado indeseado, empaqué mis pertenencias en paz. Ya no sentía el aguijón de la humillación mientras doblaba mi ropa o clasificaba mis cosas. Cada maleta que cerraba se sentía como otra cadena que se desprendía. No discutí con las miradas frías de Stephanie ni con el tenso silencio de Marcus. Simplemente me moví con tranquila elegancia, sabiendo que su poder sobre mí había terminado. Ahora se veían obligados a valerse por sí mismos. Ya no tenían acceso a mis tarjetas bancarias. Ya no podían manipularme con el pretexto de ayudarme. Las tornas habían cambiado, aunque no sentía necesidad de venganza. No les deseaba ningún mal. Solo deseaba que tuvieran la humildad de comprender que la crueldad nunca prospera. Mi vuelo a Cancún estaba reservado en cuestión de días. Durante años, la mansión había sido una promesa silenciosa escondida en mi corazón, un sueño que mi marido me había dejado, oculto de miros indiscretos hasta el momento adecuado. Ahora, ese momento había llegado. El viaje en avión fue largo, pero lo pasé reflexionando. Pensé en mi marido, en su gentil insistencia en que nunca debía depender de los demás para sentirme valiosa. «Eres fuerte, Stephanie», solía decirme. «Algún día tendrás que recordar eso». Esas palabras, que antes eran ecos lejanos, se habían convertido en el salvavidas que me había ayudado a superar cada insulto, cada comida fría que me negaban, cada noche de soledad en esa casa donde me trataban como a una extraña. Cuando el avión descendió hacia Cancún, mi corazón se llenó de una mezcla de nerviosismo y alegría. Miré por la ventana y vi el océano turquesa brillando bajo el sol, las palmeras meciéndose como si me dieran la bienvenida a casa. Un conductor me recibió en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Mientras atravesábamos las vibrantes calles de la ciudad, las lágrimas me picaban en los ojos. Este era mi nuevo capítulo. No era supervivencia, era liberación. Cuando finalmente llegamos a la mansión, me quedé sin aliento. Las fotografías no me habían preparado para la belleza de la propiedad. Las paredes blancas brillaban bajo el sol del Caribe, las tejas de terracota coronaban el techo, y los extensos jardines rodeaban la propiedad como un abrazo tropical. El océano se extendía infinitamente más allá, con sus olas rompiendo suavemente contra la orilla a pocos pasos de mi patio trasero. Me quedé de pie en la puerta principal durante un largo rato, dejando que la realidad se asentara. Era mío. No era prestado, ni compartido, ni estaba sujeto al permiso de nadie más. Era mío. Al entrar, me recibieron los frescos suelos de mármol y los altos techos. La luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas, proyectando patrones dorados por toda la habitación. El aire olía ligeramente a agua salada e hibisco. Dejé mi maleta en el suelo y me quedé allí de pie, abrumada. Paz. Esa fue la única palabra que me vino a la mente. No era triunfo, ni orgullo, ni siquiera alivio,
aunque también sentía todas esas cosas. Pero por encima de todas ellas estaba la paz, profunda e inquebrantable. Recorrí cada habitación lentamente, tocando la madera pulida de las barandillas, pasando las manos por los suaves tejidos de los muebles. Cada espacio parecía susurrar: ahora estás a salvo, eres libre. En el balcón con vistas al océano, finalmente dejé que las lágrimas fluyeran. Pensé en las noches en las que me habían dicho que era una carga, en las mañanas en las que me habían negado la comida para castigarme, en las innumerables humillaciones que había soportado en silencio. Ahora todo eso me parecía muy lejano, como si perteneciera a otra vida. Aquí podría reconstruirme. Aquí podría honrar la memoria de mi marido, no dejándome vencer, sino prosperando. Susurré una oración de agradecimiento, dando gracias a Dios por haberme ayudado a salir adelante. La familia que dejé atrás tendría que adaptarse. Aprenderían que la codicia y la crueldad no ganan al final. No les guardaba rencor, pero sabía que ya no podía atar mi vida a la suya. Mi liberación no se trataba solo de riqueza, sino de recuperar mi dignidad, mi voz, mi derecho a vivir en paz. Esa tarde, me senté en la terraza con una taza de té, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. El cielo ardía con tonos naranjas, rosados y dorados. Respiré profundamente, sintiendo la brisa del océano en mi piel. Por primera vez en muchos años, sonreí, no con la sonrisa cortés y ensayada que solía usar para ocultar mi dolor, sino con una sonrisa genuina y radiante que brotaba de mi interior. La liberación no fue ruidosa. No fue vengativa. La liberación fue silenciosa, constante y profundamente sanadora. Y por fin, la encontré. Susurré mi verdad en voz alta, palabras que llevaban todo el peso de mi viaje, toda la fuerza que había encontrado. La persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Me volví hacia la mansión, lista para entrar en un nuevo capítulo, uno que escribiría para mí misma, en mis propios términos. Por fin había aprendido que estar sola por elección es mejor que estar sola con gente que no te valora. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti. Puede que alguien más también necesite escucharla. Descubre otro viaje de la vida real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte lo que viene a continuación.